Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 23 y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 23. Una vez que Saúl recibe estos informes de estos hombres que vienen desde el desierto de Zif. Recordemos que es una traición. Nosotros le llamábamos en los cursos anteriores, ustedes pueden volver a mirar, revisar YouTube, en Ñandeyara Ñe'e, en la parte del Antiguo Testamento, nuestro estudio bíblico. Aquí cuando se está hablando de unos hombres, nosotros a esto le llamamos aquellos que son oportunistas, porque recordamos que la palabra de Dios no nos quiere contar específicamente aquello que ha sucedido, sino que la palabra de Dios inspirada siempre está mirando a una enseñanza al pueblo y a la gente. Entonces está acentuando y mirando la característica general de cómo somos nosotros, es decir, cuáles son las actitudes nuestras, cuál es la característica y la actitud del hombre frente a ciertas situaciones. Por eso que es importante que traigamos a nuestra realidad, es importante que nosotros miremos un poco todo nuestro contexto histórico, miremos nuestro contexto social, miremos nuestro contexto familiar, nuestro contexto de iglesia, nuestro contexto económico, en fin, la realidad que nosotros miramos y vivimos desde todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Esa es la reflexión verdadera y profunda hacia donde nos invita la palabra de Dios a encaminar toda nuestra reflexión. El capítulo 23 y sobre todo decíamos queremos subrayar el versículo 22 que es consecuencia de lo que ya estos hombres, estos oportunistas que aparecen en el versículo 19, unos hombres de Zif subieron a Gibeá, donde estaba Saúl, y le dijeron, David está escondido entre nosotros. ¿Se acuerdan? Que prácticamente estos hombres tuvieron que venir allá del sur de Israel, es decir, atravesando todo el desierto, la parte de Judá, tuvieron que ir subiendo, llegando hasta Jerusalén, de ahí bajar un poquitito más hacia Gibeá. Entonces, por lo menos unos 130, 150 kilómetros tuvieron que hacer para venir a informar a Saúl de esta realidad. Y además, porque fíjense que ellos vienen solamente le informan, le están traicionando, decimos así.
con la yurupipita o si no directamente son unos aprovechadores o están pensando tener algún beneficio. Por eso nosotros le llamamos oportunistas, pero esa es una forma que nosotros en nuestra interpretación, en nuestra reflexión, le estamos dando a este pasaje. Está escondido entre nosotros. Como ve Saúl, porque hoy cuando por ahí ven que Saúl le está persiguiendo, le está buscando a David. Y él está en los refugios de Jorsa, sobre la colina de Jaquilá, o me ponen el lugar mismo, donde está su GPS, por decir así, está ahí en ese lugar. UPB Dere Yujuta Yuve, la Yarración al sur de la estepa. Fíjense que entonces le va detallando y le va mostrando que pucha, hasta mejor que GPS. Por eso, rey, baja, si es que así lo deseas, y nosotros nos encargaremos de ponerlo en tus manos. O sea, es un servicio completo, es un servicio casi de sicariato que le están aquí ofreciendo a Saúl. Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque nuestra reflexión en el día de hoy, estas actitudes que vemos aquí, son actitudes muy corrientes, que hoy en día también suceden entre nosotros. Saúl le respondió, continúa, ¿verdad?, de este diálogo, esta tratativa. No sabemos qué es lo que buscan estos hombres, pero en fin, nos dan más o menos a entender, o el autor sagrado nos está poniendo al tapete esta realidad. Que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Oye, por Yahúbere colcaseina ave Saúl. Sean ahí ningo, lleva. Sean ahí ningo. Vean ahí no penáis, ¿verdad? Pero este es simplemente una forma de querer desviar su propia culpa. Esto es el desviar la propia culpa, el no querer asumir la propia culpa. Y entonces nosotros estamos mirando hacia otras cosas, estamos apuntando hacia otras cosas, ¿verdad? No queremos adentrarnos en el tema. Y entonces Saúl responde, que el Señor les bendiga por haberse compadecido de mí. Pero váyanse, lo ruego, y asegúrense bien. Fíjense por dónde anda y quién lo ha visto por allí, porque me han dicho que es muy astuto. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima y nos fortalece para dar lo esencial y lo fundamental en la construcción del reino de Dios. Hoy estamos celebrando los santos Timoteo y Tito, obispos. Queridos amigos, esto nos anima y nos anima también, sobre todo, para dar lo mejor de nosotros mismos por nuestra comunidad. Dos jóvenes al servicio de su comunidad en el amor y en la generosidad. Leemos la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. Saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados. Recordarte constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para que mi felicidad sea completa, porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Queridos amigos,
Aquí entonces este primer saludo, pero sobre todo para este discípulo, primero discípulo, pero que después será el apóstol. Un apóstol que anunciará como él también que ha sido tocado por el Señor. Y apóstol de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos llamados hoy por Dios para ser también enviados por Dios. Pero aquí hay una base esencial que nos vuelve a recordar, que Pablo le está recordando, ¿verdad? Se mandó a poner interés de abuela, él lo hice, eso. Ha esa guacuña cara y oñembo eva, que tengo pesa de ya le copeñan de loga, pues. A bendecida de Eunice, qué buena mamá, qué buena señora. Upeisha que nave indea llevañemon baretemi y que tu hanguay haremos eño y haremos asa peñan de yarañe de la pisacuera. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jornada de sanación y liberación. Este domingo 4 de febrero en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación, domingo 4 de febrero, junto al Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñande Yarañe. Contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el primer libro de Samuel, capítulo 23, principalmente los versículos que nos hablan de esta traición que recibe David de parte de algunos hombres de Zif, desde el versículo 19 hasta el 28. Subrayamos el versículo 22. Pero vayan, se lo ruego, y asegúrense bien. Fíjense por dónde anda y quién lo ha visto por allí, porque me han dicho que es muy astuto. Bueno, aquí podemos tomarlo desde dos maneras, ¿verdad? Por una parte, entrando en la personalidad y la actitud de Saúl, entonces ya sabe cómo es David. David ya fue atacado varias veces, perseguido por él mismo, por Saúl. No pudo dar con él aún en las muchas persecuciones. Mirá que David no pudo descansar nunca, a pesar de que estaba al servicio del rey Saúl. David está ahí al servicio, David dando todo lo mejor de sí, por lo menos así nos muestra el autor sagrado, de una manera positivísima, ¿verdad?, cómo se le presenta a David. Incluso en ningún momento está escrito aquí algún resentimiento o alguna manera negativa de pensar David contra Saúl. Y podría tranquilamente, miren que tiene muchas persecuciones, con la lanza, estando tocando la música, oye, Crishi de una o de otra manera. Después le hace buscar, le hace perseguir, incluso habiéndose casado con la misma hija de Saúl, su yerno Níbal, su suegro, por otra parte, ¿verdad? Entonces le hace buscar y lo lleva, o sea, envía ya a sus soldados como para traerlo y como para matarlo. Después ya directamente al final ya entra también en conflicto el mismo Saúl con su hijo Jonatán, a causa de esta realidad. Jonatán, que está a favor de su amigo porque sabe que no hay nada. En fin, todas estas situaciones. En un momento incluso, miren, que el mismo David, en esta actitud tan compasiva, digamos, o una actitud tan inocente, cuando se encuentra con su amigo Jonatán, en un momento le pregunta a Jonatán, ¿por qué tu papá me está persiguiendo tanto? ¿Qué es lo que está pasando? Me quiere matar. Y ahí le lanza, ¿verdad? Pero se lanza contra su mismo amigo, no contra Saúl, porque le dice, ¿o es acaso tú, Jonatán, que le estás metiendo algo en la cabeza a tu papá para que me persiga? O sea, se entiende que es como decirle, ¿eres tú acaso, Jonatán, el culpable, que quiere mi muerte para que vos seas el rey? Mira que yo no tengo problema, yo no tengo problema, yo no estoy para quitarte el trono, no estoy para robarte el trono, ¿entiendes? Y ahí entonces también reacciona Jonatán, que también a Jonatán se le presenta con una actitud pero tan limpia, tan buena, con respecto a su amigo y con respecto a lo que está sucediendo. Voy ahí, no puede ser. Mi papá siempre me consulta todo. Cualquier decisión que va a tomar mi papá siempre me comunica. Y entonces ahí de nuevo una actitud positiva de nuevo de David.
confía totalmente en su amigo Jonatán, a ellos, bueno, entonces lo dijo. Y me mina se esa mina se, por favor, Jonatán, diga, digo la pizza, para lo dijo, a ver. Y bueno, entonces continúa. Y ahí, por fin, también nosotros descubrimos, porque hasta ese momento nosotros no sabíamos todavía, el narrador no nos había comentado todavía qué era lo que verdaderamente a Saúl le estaba molestando de David. Era ciertamente una envidia, ¿verdad? O sea, nos daba más o menos entre telones, pero así de manera explícita, escrita, diciendo, péala ese problema, péala de problema, imagina. Entonces lo dice en el momento en que estaba en el almuerzo, ¿verdad? En el momento de la mesa. Es ahí donde explota también Saúl contra su propio hijo Jonatán. Cuando le cuenta y le dice, no, aquí no está David porque me pidió permiso, y se fue con sus familiares porque dice que tiene una celebración en Belén. Ojo, oñando y miso, ojo, y mendi, y hasta que, entonces yo le di permiso. A Pepe, tú ya, Saúl, ya, y pues que tereima. De ahí por acá, ya no sabe manejar sus sentimientos de rabia, de odio, de ira contra David. Y ahí entonces ya se lanza también contra su hijo. Ande donde digo, ahí será la cena. Llegó el papá, se me digo, ¿para qué de hijo de tu madre? Bla, 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 bebé. Esta mañana tenía que estar con llevas allí, para la hoy como el ¿verdad? Y ahí le dice, mientras el hijo de Jesé siga vivo, ni tú ni tu trono estarán seguros, ¿entienden? Entonces aquí es esa lucha de parte de Saúl por hacer desaparecer a David, porque es el que se perfila como rey y el monarca. Y él lo que quiere es asegurar la dinastía para su hijo Jonatán. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En innumerables gobiernos de todo el mundo se han instituido leyes y protecciones para los denunciantes y ahora se han establecido en el Vaticano para ayudar en la lucha contra la corrupción. El Vaticano ha publicado este comunicado en el que se describe el nuevo procedimiento para denunciar actos de fraude o irregularidades en las finanzas o los recursos materiales. En él se aclara que los empleados y colaboradores del Vaticano pueden presentar denuncias por escrito o en algunos casos de forma verbal. Además, se asegura que la identidad de la persona solo se revelará a la autoridad judicial en caso de que sea necesario. También subraya que las denuncias presentadas de forma anónima no serán objeto de seguimiento. La oficina del Auditor General fue creada por Francisco al principio de su pontificado, con el fin de luchar contra la corrupción y controlar las finanzas, pero no ha estado exenta de algunas polémicas. El anterior jefe de la oficina del Auditor General fue despedido en 2017 por extralimitarse en sus funciones. Ahora está demandando activamente al Vaticano por casi 10 millones de euros, alegando despido improcedente de su trabajo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King.
cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia,
pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, el primer libro. Nosotros desde el capítulo 23 reflexionamos esta narración maravillosa del 19 al 28 de la traición de estos hombres de Sif, del desierto de Sif, que vienen a conversar con Saúl. Está entre nosotros, está escondido entre nosotros. Ahora, querido rey, de Muñajashbeina llevaré hipotabe iñacaina. Ahora, nosotros hicimos varias especulaciones, ustedes pueden mirar un poco en los cursos anteriores que estamos teniendo sobre este hermoso libro, pero ciertamente que esas especulaciones en nuestra reflexión no están explícitamente escritas aquí, porque nosotros sabemos que el autor sagrado lo que siempre está dejando de una manera abierta es que nosotros podamos entender y ver cuáles son las características y cuáles son las actitudes humanas, nuestras actitudes en diferentes situaciones, ante diferentes acontecimientos. Entonces estos hombres que vienen a delatarle a David, no sabemos por qué. Por ni me tiene razón, al rey, además vienen así todo, ¿verdad? Por eso, rey, baja, si es que así tú lo deseas, y nosotros nos encargaremos a ponerlo en tus manos. Con la famosa que entonces buscan cualquier excusa, cualquier cosa, porque quiere, de cierta manera, el beneplácito del rey. Quieren entonces el beneplácito, como antes decíamos, del dictador. Y entonces se hacían piragües, se hacían esto, se hacían aquello. Y entonces algunos ya, o abusantes, ¿verdad? Con tal de que alguien me informe, me dé algo, y entonces una persecución desmedida contra cualquiera, ¿verdad? Bueno, yo pienso que entendemos muy bien, nosotros por lo menos en nuestra cultura, ¿verdad? Y pienso que luego en esta cultura latinoamericana, ¿verdad? Porque esto también fue en toda América Latina, tal vez aquí, no sé. Yo era todavía pequeño, pero de cierta manera hendúa, y era un silencio sepulcral, ¿verdad? Hoy en día yo sé que muchas personas todavía siguen alabando ciertas cosas. Son cosas difíciles en el juzgar, ¿verdad? Porque siempre cada historia y cada tiempo tiene sus acontecimientos y tenemos que saber tomarlo con pinza también. Pero lo oico, eso sí, hay ciertas cosas que no podemos negar. Y eso es lo importante, que nosotros podamos reflexionar también sobre nuestros acontecimientos históricos. Este versículo 22, cuando dice, vayan, yo se los ruego. O sea, hay una respuesta también así muy complaciente del rey. Primero en el 21, cuando decía que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Oye, por yajubereco casena, oye, por oiga. Hay chichulina, hay shan, hay abeoían, hay se contra beoingo, que esto, aquello. ¿Se acuerdan? Cuando manda matar, ya habíamos dicho y reflexionado, a estos 85 sacerdotes del templo de Nob,
justamente cuando le condenan a estos sacerdotes, pero sobre todo a Ahimelech, dice, es porque ellos estaban en contra mía. Tú, le dice lo de enfrente cuando le hace llamar a Ahimelech. Hay causa mano maiteo mi ocho a 85. Andas ahí, oí los sacerdotes nomás que estaban, dice, cargando y llevando el efod. Es decir, son los sacerdotes los que hacían los oráculos, que ayudaban en el santuario y que llevaban adelante el aspecto religioso, ¿verdad?, del pueblo. Andas ahí, oí sino que después Omondoka lleva y le manda a exterminar, el exterminio de la población levítica en este caso, ¿verdad?, donde estaba la familia de Ahimelech, imagínense. Solamente uno llegó a escaparse, y es muy interesante, ¿verdad?, como el autor sagrado también va a Mojenda Paití, porque son narraciones muy importantes que nos ayudan también a nosotros a reflexionar y a entender, ¿verdad?, una historia que va sucediendo. Bueno, y ahí entonces Abiatar es el que se escapa y luego se refugia justamente con David y forma parte de este equipo de David que después está huyendo. Incluso después David ya lo va a utilizar, digamos, ya que está en medio de él y es de la familia sacerdotal, para rezar un poco, para entender la voluntad de Dios. Y entonces ya Abiatar irá asumiendo sus funciones sacerdotales. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Timoteo escuchaba fascinado la predicación de San Pablo, a cuyo lado Bernabé permanecía callado y atento. De pronto el apóstol de los gentiles observó entre la multitud a un cojo que intentaba incorporarse apoyado en sus muletas y perentoriamente le ordenó que la soltara y caminara, lo cual hizo en efecto. La multitud, que no daba crédito a lo que veía, creyó que San Pablo y Bernabé eran Júpiter y Mercurio en persona y trataron de ofrecerles 2 toros en sacrificio. Pero como ellos lo rechazaron categóricamente, aduciendo su condición de simples mortales, fueron atacados con palos y piedras por la airada turba que los dejó inconscientes y luego los arrojó fuera de la ciudad. Timoteo, impotente y bañado en lágrimas, esperó a que anocheciera y con algunos amigos recogió los cuerpos exánimes, los llevó a su casa y con la ayuda de su abnegada familia logró reanimarlos y los cuidó hasta que estuvieron en condiciones de viajar. Desde ese instante se afirmó en San Pablo el afecto y la confianza que desde tiempo atrás ya sentía por Timoteo. Timoteo, nacido en Listra en el siglo I, fue criado dentro de la fe judía por su abuela Loide y su madre Eunice, pero al conocer a San Pablo, quien en su primer viaje por la región se hospedó en su casa, en la que predicaba a la naciente comunidad cristiana, se dejó cautivar por el mensaje de Jesús y en poco tiempo ya era uno de los líderes más connotados de la incipiente congregación a la que San Pablo, en su segundo periplo, recordando cómo le había salvado la vida, le consultó sobre la calidad moral y evangélica y gracias a las inmejorables recomendaciones de la Grey, lo tomó a su servicio y en adelante San Timoteo fue su compañero de viaje, discípulo amado, confidente, albacea de su pensamiento, y lo acompañó en sus recorridos por Frigia, Macedonia, Éfeso, Galacia, Corinto, Tesalónica, Filipos, Atenas y hasta Jerusalén llegó. Actuó como su enviado especial para recomponer las comunidades de Corinto, Tesalónica, y el mismo San Pablo lo ordenó obispo de Éfeso y le dirigió 2 cartas que podrían entenderse como su testamento espiritual. Según la tradición, San Timoteo participó en la redacción de las epístolas a los filipenses,
en la segunda a los Corintios y en la que le envió a Filemón. Inclusive, San Timoteo no se separó de San Pablo mientras estuvo preso en Cesarea y luego acudió a Roma, en donde se estaba juzgando a San Pablo, y se constituyó en su soporte moral a lo largo del proceso que concluyó con su ejecución. Tras la muerte de su mentor, San Timoteo asumió de nuevo el apostolado de Éfeso, completó la evangelización del pueblo, pero los paganos resentidos aprovecharon que San Timoteo se fue lanza en ristre en contra de una fiesta en la que los participantes desfilaban en procesión con ídolos, y a causa de ello lo apedrearon hasta morir en tiempos del emperador Domiciano. Por su parte, Tito, griego de nacimiento y evangelizado por San Pablo, se ganó su cariño y respeto, dada su acendrada piedad, discreción, frugalidad y preclara inteligencia, por la cual el apóstol de los gentiles lo exaltó como su secretario personal. Y en esa condición recorrió con San Pablo buena parte del Asia Menor y luego lo acompañó en el año 50 al Concilio de Jerusalén, en el que se eximió a los cristianos de la circuncisión y de otras normas previstas en la ley mosaica. Gracias a sus dotes de conciliador, San Pablo envió a San Tito a Corinto para apaciguar los ánimos de dos facciones que se enfrentaban por el control de la iglesia, y más adelante regresó allí para recolectar una copiosa ofrenda con destino a la comunidad cristiana de Jerusalén, que se encontraba en lamentable estado. Preocupado San Pablo por lo que pasaba en Creta, ordenó a San Tito y lo envió a esa isla después de ungirlo como obispo, con plena autoridad para organizar al episcopado y a evangelizar a sus incultos habitantes, que además de paganos eran belicosos y de vida desordenada. Con su austeridad, ayuno, vida de oración, paciencia, amor apostólico, entrega incondicional a los pobres, y apoyado en los lineamientos trazados por San Pablo en la carta apostólica que le escribió y aparece en el Nuevo Testamento, San Tito logró convertir la isla de Creta en un bastión del cristianismo en el mar Mediterráneo, y allí murió de edad avanzada y en santa paz. Por eso hoy, 26 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Timoteo y a San Tito que nos enseñen a cumplir con humildad, obediencia y devoción la misión que Dios nos ha encomendado. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Experimenta la esencia espiritual de Medjugorje y más allá con la Fundación Ñande Ñe en un viaje transformador. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Transporte seguro y cómodo, visitas guiadas a sitios sagrados y lugares de interés, tiempo dedicado para la reflexión personal y la oración. Acompáñenos en este viaje inolvidable y descubre la belleza espiritual de estos destinos únicos alrededor de Italia. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Te necesito, mi Señor. Sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 22 del primer libro de Samuel, capítulo 23. Pero vayan, se lo ruego, y asegúrense bien. Fíjense por dónde anda y quién lo ha visto por allí, porque me han dicho que es muy astuto. Pues entonces, mirando del aspecto, decíamos, de Saúl, es esta parte en que uno dice, él es muy astuto, o cañé, y en su o no sé qué, cualquier otra cosa está pensando, muy astuto, muy letradito, ¿verdad? O sea, como echándole todo el fardo, el culpable es él, ¿verdad? Pero mirando de la otra parte, nosotros sabemos que el que va insistiendo, procurando y sin ninguna razón es Saúl mismo. O sea, es Saúl el que ya dijimos hace rato, el que está buscando, el que está de todas maneras procurando agarrarlo. Y ahora se le presenta una hermosa oportunidad. Pero, oñemo, mansito y tea, y es como que no quiere todavía lanzarse del todo, parece como que no quiere mostrar del todo lo que está sucediendo o lo que él está haciendo. Se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Se me ha dicho que este tipo, ¿verdad, David? Se me ha dicho. Bah, en realidad es como que endo y cuayete guau, pero sin embargo, desde el comienzo que estuvo David con él, y prácticamente era un mitad. ¿Y desde que comienza? Capítulo 16, 17, 18, ahí nosotros vamos viendo cómo David va creciendo y crece justamente en el palacio. O sea que David hoy cuabaiteina el movimiento que existe allí. Hoy cuabaite todo lo que ellos están haciendo y todo lo que están tramando y cómo está viviendo también Saúl. Entonces no era la astucia de David lo que evitaba que Saúl lo atrapara. No era entonces una astucia simplemente humana, ¿verdad? Sino que aquí de cierta manera, como tanto hemos insistido, y el autor sagrado es el que insiste, nosotros simplemente estamos recalcando y hablando, dice, es Yahvé el que va manejando la historia. Incluso cuando leíamos en el capítulo 22, en el 22 mismo, nosotros leíamos casi al finalizar en el versículo 14, cuando se realiza el pacto entre Jonatán y David, que será el último encuentro entre ellos, ¿verdad? Dice, David anduvo por el desierto, en los sitios bien protegidos, ¿se dan cuenta? Y aquí es uno de estos sitios donde David se está refugiando. Él estaba en ese momento en los refugios de Jorsa, la colina de Jaquilá, al sur de la estepa. Esa es la ubicación del GPS en ese momento que le están dando a estos hombres que vienen desde el desierto de Sif. Y bueno, entonces es más bien, como decía, se estableció en la zona montañosa, muy bien, en el desierto de Sif. Durante todo ese tiempo, mire lo que te agrega el autor sagrado para darnos a entender este punto. Saúl trató de encontrarlo, quiere decir que Saúl no es que se cansó y dijo, bueno, está demasiado bien escondido, está por ahí, etcétera, etcétera. Pero Dios no lo puso en sus manos. Dios no lo puso en sus manos. Saúl lo buscaba, lo quería atrapar, pero era el Señor. Entonces la fidelidad también de David. Recuerden que David en un momento le entró la tentación de huir, ir entre los filisteos, ir entre los moabitas, ojo o disparar, doy cuaseimba de ¿verdad? O sea, yo decía en otra oportunidad, cuando reflexionábamos, que es muy lindo, ¿verdad? Sobre nuestras realidades actuales del mundo, cómo utilizamos terminologías nuevas, ¿verdad? Porque estamos en nuestro tiempo y tenemos vocabularios nuevos, realidades nuevas, pero las actitudes siempre son las mismas del hombre ante ciertas situaciones, con ciertos contextos históricos diferentes, pero siempre las actitudes son las mismas del hombre ante la realidad y cómo reacciona, ¿verdad? Entonces decíamos la fuga de cerebro, o la fuga de inteligencia. Hay muchos que verdaderamente se desaniman porque, como dice el cambalache argentino, ¿verdad? El ignorante, el burro, el que no sabe. Entonces, justamente aquel aprovechador, el que está, dice, al frente. Y los demás son dejados de lado.
los que tienen capacidad, ¿verdad?, para estar al frente, son ladeados. Y le ponemos a los amigochos, ¿verdad? Entonces a ellos le ponemos ahí. Y son ellos los que tienen que manejar la situación de todo un país, la situación de todo un grupo, la situación de responsabilidad donde tienen que estar personas idóneas, que se han preparado, que mojaron pestañas, que conocen. Además de hablar de lo que nosotros en nuestra oportunidad también dijimos, lo que significa la verdadera educación, que es la educación a la honestidad, que es la educación a los valores y los principios, ¿verdad?, que Dios nos enseña continuamente, por lo menos los valores de la responsabilidad, de la seriedad, de dar lo mejor de nosotros mismos por el bien de la comunidad. Pero sin embargo nosotros le ponemos a cualquiera, o mejor dicho, nos metemos con los famosos nepo babies, por ejemplo. Esa es una forma, pero de reírnos del pueblo, de reírnos de la gente. Y además, yo no diría lo tanto que estos nepo babies renuncien, sino que los que le ponen, estos son los verdaderos irresponsables, ¿verdad? A pesar de que están en grandes cargos, grandes, más que eso casi imposible, ¿entiendes? Pero sin embargo, no tienen sangre en la cara, como se dice, ¿verdad? Y entonces seguimos así, ¿verdad? Y después te van a justificar de cualquier manera, ¿verdad? Porque yo tengo el poder, o porque yo tengo el dinero, o porque yo tengo esto o aquello. Pero eso no cambia la historia, no cambia tu historia. O sea, si hicimos mal, hicimos mal. Entonces lo que hay que hacer, ¿sabes qué es? Arrepentirse verdaderamente y cambiar y hacer bien las cosas. Eso es lo que te llama esto, a un cambio verdadero. Porque estábamos diciendo, la palabra de Dios y la Biblia nos está hablando de actitudes. O sea, lo que tiene que haber, lo que la palabra de Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Y la conversión significa eso, el cambio de actitudes, el cambio como nosotros estamos manejando nuestro chip, nuestra naturaleza de pensar, nuestra forma de actuar. Y así, queridos amigos, entonces reflexionamos sobre este hermoso libro de Samuel. Nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.